Muy buenos días, querida familia, pueblo de Dios, que espera su pronta venida y que está mirando los acontecimientos que están ocurriendo en este mundo y que siente que Dios está determinando que ya las cosas tengan su final y Él pueda venir pronto. Quiero en esta ocasión poder hablarle de un capítulo que el propio Jesús dejó escrito en su palabra, un capítulo escatológico que tiene que ver con las cosas que han de suceder antes de su venida. Y quiero que podamos prestar atención a este video, porque hay muchas cosas que Jesús dejó establecidas como profecía para que tú y yo podamos entender cuán cerca estará su venida según estos acontecimientos vayan sucediendo. Este capítulo fue escrito cuando sus discípulos se le acercaron y le preguntaron a Jesús que cuándo iban a hacer estas cosas y cuál señal habla de su venida. Le estaban haciendo esta pregunta porque un momento antes Jesús había dicho que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y ellos intrigados le hicieron esta pregunta a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habla de tu venida? Entonces Cristo lo primero que le dijo en contestación a esa pregunta fue: mirad que nadie os engañe. Eso fue lo primero que Jesús dijo. Y quiero que la tomemos en cuenta nosotros, porque es importantísimo que tú y yo no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar en este tiempo del fin, sino que podamos comprender claramente los pasos que Jesús dejó para que podamos entender qué es lo que Dios quiere que comprendamos. Dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy del Cristo, yo vengo de parte de Cristo, yo vengo de parte de Dios, y a muchos se engañarán. ¿Por qué el Señor Jesús diría no te dejes engañar? Es que iban a haber tantos engaños en este tiempo ahora mismo. Por eso hay tanta confusión religiosa, por eso hay tantas sectas religiosas creadas, porque cada quien inventa lo que quiera y lo grande es que hay gente que le sigue. Pero la palabra de Dios es clara. El Señor dijo que iban a pasar estas cosas y que vendrían muchas personas en el nombre de religión, en el nombre de Cristo, y a muchos iban a engañar. Miren lo que dice la parte aquí del verso 24, del capítulo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos de Dios. Los engaños iban a ser tan fuertes y tan sutiles que aún el propio pueblo escogido de Dios podría ser engañado. Estamos hablando de engaños que para el ser humano es difícil de decidir si no es de parte de Dios, porque está hablando aquí de milagros, de prodigios. Y yo te hago una pregunta esta mañana: ¿tiene Satanás poder para hacer milagros y prodigios? ¿Tiene Satanás poder para hacer milagros extraordinarios? Aquí dice que sí. La palabra de Dios dice que sí. Por eso es que los milagros y los prodigios Dios no lo toma tanto en cuenta para decirle al mundo: está mi poder allí, porque el diablo también tiene este poder. Y entonces, si nosotros nos dejamos solamente llevar por los milagros y prodigios, muy fácilmente vamos a ser engañados. Por eso que en el capítulo 7, como dije ayer, el verso 21, dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas cosas, echamos fuera demonios. Y Dios le va a decir: nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Y esto nos da la evidencia de que Satanás tiene el poder para hacer cosas. Y dice que va a hacer, si es posible, hacer caer fuego del cielo a la tierra. Entonces esto nos da a entender que no podemos solamente mirar los milagros, aunque Dios sí va a hacer milagros en este tiempo del fin, pero que los milagros no sean el punto de apoyo donde tú vas a entender si esa persona viene de parte de Dios o no, porque van a haber muchos engaños
en el ámbito religioso con milagros y prodigios. Y es que el ser humano siempre se ha dejado impresionar por lo sobrenatural. Y el diablo sabe eso. Por eso es que el diablo va a utilizar los milagros y los prodigios en este tiempo del fin para que tú o yo puedan ser engañados. Pero en base a que van a venir falsos profetas y falsos maestros, esto nos da a entender de que sí van a haber profetas y maestros buenos en el mundo. O sea, lo que tenemos que saber cómo identificarlos. Cómo identificar a un profeta si viene de Dios o no. ¿Cómo identificarlo? La palabra de Dios da 3 pautas para tú identificar si un profeta o una persona que viene de parte de Dios, diciendo, yo recibí un sueño, una visión, viene de parte de Dios. Hay 3 cosas en la Biblia que la palabra de Dios dice. Y la primera está en el libro de Deuteronomio, que dice de esta manera: si lo que el profeta profetizara o dijere que viene de parte de Dios y no se cumple, eso no vino de parte de Dios. Porque la palabra de Dios que sale de la boca de Dios tiene que cumplirse. Y hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo conozco personas que ha predicho 2 o 3 cosas y de ellas se han cumplido 1 o 2. Eso tampoco viene de Dios. Eso es al azar que lo están diciendo. Y se pegan en una y se pegan en otra. Pero eso no viene de Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios a un profeta tiene que cumplirse. O sea, que si alguien te dice, no, que va a pasar tal cosa en tal fecha y no se cumple, eso no vino de parte de Dios. Porque Dios no es un hombre para equivocarse. La segunda cosa que dice la palabra de Dios, que debemos de reconocer un verdadero profeta, es si lo que el profeta profetiza está de acuerdo a la palabra de Dios, no está en contra de la palabra de Dios. Si el profeta dice ahora mismo algo, que la palabra de Dios o el propio Jesús dice otra cosa, eso no viene de Dios. Porque Dios no es un hombre para variar ni cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no puede haber dicho hace 2000 años una cosa que tenía que ocurrir y que ahora venga un profeta y diga que es otra cosa que va a ocurrir. Porque tiene que estar basado en la palabra de Dios que está escrita. Todos los profetas que están aquí registrados en la Biblia están en armonía con todo lo que es la Biblia. Que no es un verso aislado aquí y otro allá, no. Es que todo tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y la última razón que Dios da para que podamos entender si un profeta viene de Dios es a la ley y al testimonio. Si no viviere conforme a esto, es porque todavía no te ha amanecido. Por eso dice Dios, yo nunca te conocí. Porque el verso 22 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que vivamos conforme a sus mandamientos, conforme, como yo decía el tema de ayer. El tema de ayer decía que si nosotros amamos a Dios de la manera que le demostramos amor a Dios, es si obedecemos y guardamos sus mandamientos. Él no tiene otra manera de corroborar si tú le amas. Entonces, en base a que si va a haber o no va a haber profetas, sí. Dios ha levantado profetas en este tiempo del fin. Dios no se va a quedar callado en la peor etapa de la crisis de este mundo. Porque la propia palabra dice que vendrán tiempos cual nunca ha sido. ¿Qué lo dice? Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todo por causa de mí. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y aquí está hablando de que vendrán cosas terribles para este mundo. Entonces Dios no se iba a quedar callado en este tiempo. Dios ha levantado un profeta. Lo que tenemos que identificar cuál es ese profeta. Y con relación a esto quiero identificar en el libro de Apocalipsis y decirles de antemano a ustedes que Dios no viene a buscar religión. Dios no viene a buscar religiosos. Dios no viene a buscar ni adventistas, ni católicos, Dios viene a buscar un pueblo. Un pueblo que tiene unas especificaciones definidas en la palabra de Dios. Así que yo quiero leerle ahora mismo a ustedes en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, en el verso 12, dice de esta manera: ¿a quién considera Dios parte de su pueblo cuando Él venga a buscarlo?
Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquellos que van a ser santos cuando yo esté aquí, cuando yo venga. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y no solamente Dios reconoce estas cualidades en su pueblo, no solamente Dios, dice que Satanás también sabe que estas cualidades son importantes para este tiempo del fin. Y mira lo que dice en el versículo 12, en el capítulo 12, verso 17, para que usted vea que el propio Satanás reconoce estas cualidades en el pueblo que Dios viene a buscar. Dice, y el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la iglesia, que es la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. O sea, que aquí está hablando dos cualidades que ya el propio Dios va a identificar en su pueblo que Él viene a buscar. Y entonces aquí habla de que Dios viene a buscar un pueblo que tiene estas dos características. Tienen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ya sabemos cuáles son los mandamientos de Dios, pero ¿cuál es el testimonio de Jesucristo? ¿Qué será eso? La propia Biblia lo describe en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Aquí habla de qué es el testimonio de Jesús. Y habla aquí en el verso 10, capítulo 19. Y yo me postré a sus pies para adorar. Hablando Juan aquí en la visión con el ángel que vino a darle la visión. Y él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dios iba a dar profecía en este tiempo del fin. Dios iba a levantar un profeta en este tiempo para que dirigiera y aconsejara a su pueblo, para que no permitiera ser engañado en este tiempo del fin. Porque vendrán engaños tan sutiles que si Dios no hubiera iluminado a un profeta en este tiempo, difícilmente podríamos no ser engañados. Entonces, ¿quién será que tiene ese espíritu de la profecía en este tiempo del fin? Yo quiero decirle que sí, Dios levantó un profeta. Hace 100 y pico de años atrás, Dios escogió una persona en esta tierra. Y Satanás ha querido de toda manera de que la gente ni la vea, ni la escuche, ni la entienda, ni siquiera acepte lo que él ha escrito. Pero yo, en mi vida personal, le puedo decir que todo lo que esa profeta escribió, todo lo que esa profeta escribió, todo lo que se ha escrito, se ha cumplido. Y las cosas que faltan por cumplir en esa profecía ya son pocas. Y por eso yo pongo mi mano y digo que esa profeta que Dios levantó hace cientos y pico de años atrás, le dio visiones, sueños, y se han escrito cientos de libros de ella. Todavía hay escritura de ella que ni siquiera ha salido a la luz. Esa profeta se llama Elena G. de White. Y yo quiero en esta mañana que tú puedas entender que esa profeta que Dios levantó dio profecías y dejó un camino marcado para que tú y yo no podamos ser engañados. Hay un libro que ella escribió que tiene que ver con todos estos acontecimientos que están pasando ahora. Que es un libro que Satanás odia más que la misma Biblia. Que la misma Biblia odia más ese libro. Y él no quiere que ni nadie lea ese libro, porque ese libro se le revela paso por paso lo que él va a hacer para engañar al pueblo de Dios, para engañarte a ti, para engañarme a mí. Y si nosotros no tenemos esa herramienta que Dios ha dejado para poder encaminarnos y llevar el camino a no ser engañados, vamos a ser engañados. Ese libro se llama El conflicto de los siglos. Y hay otro libro parecido a este que se llama, es este que yo tengo en mi mano, se llama Evento de los últimos días. Ahí está paso por paso todo lo que Satanás va a hacer, cómo va a engañar al mundo, para que sea engañado y no sea parte del pueblo de Dios. Así que yo te invito a ti, no tienes que comprarlo, solamente bajarlo en el internet y échale un vistazo para que tú veas. Este librito, Evento de los últimos días, te dice completamente todos los pasos que Satanás va a hacer. Así que busca Espíritu Profecía en el internet,
que es el espíritu que está hablando aquí, el capítulo 19 de Apocalipsis. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Busca así mismo espíritu de la profecía para que tú veas lo que te va a salir. Y te va a salir todos los libros del hermano Juan. Y ahí empiezas a estudiar este libro específicamente, Eventos de los Últimos Días, para que tú veas cómo Dios ha revelado paso por paso lo que Satanás va a hacer con tu vida y con la mía, si no nos apercibimos a través de ello. Que Dios te bendiga en esta mañana y que Dios te guarde en todo momento, en todo lugar.